Hay un sonido que me hiela el alma más que cualquier trueno o sirena de policía en la madrugada. Es el sonido metálico y arrastrado de las llaves de mi propio hijo girando en la cerradura. En ese instante, mi corazón se dispara dentro del pecho como un pájaro enjaulado. Mis manos empiezan a sudar y cada músculo de mi cuerpo se contrae, preparándose para lo que está por venir. Aquella noche, una lluvia fina y persistente caía sobre Válicas, un barrio obrero de Madrid, y el sonido era un tamborileo constante y melancólico en la ventana de la cocina. Vivo en un modesto piso en un edificio de ladrillo visto. Un lugar que he luchado toda la vida por mantener limpio y en orden, como si la disposición de los muebles pudiera, de alguna forma, organizar el caos que se ha instalado dentro de mi vida. El olor de un guiso de lentejas que calentaba en el fuego debería traer consuelo. El aroma de un hogar, pero para mí, era solo el olor de la ansiedad, de la espera tensa que precede a la tormenta. Con 50 años a mis espaldas, siento como si tuviera 80. A veces me enfrento a mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana y apenas me reconozco. Veo a una mujer de hombros caídos, con el pelo castaño manchado por mechones blancos que ya no tengo ánimo para teñir, y unos ojos hundidos permanentemente asustados. Mi pijama de franela, viejo y suave de tanto lavarlo, es mi única armadura contra el mundo, pero es completamente inútil contra la amenaza que duerme bajo mí mismo. Techo, techo. Mis manos, callosas y ásperas, por décadas limpiando las casas de los ricos del barrio de Salamanca, temblaban mientras removía el guiso, no por el frío de la noche, sino por el puro pavor. Miraba hacia la puerta del salón, esa frágil barrera de madera, y le rezaba a la Virgen del Pilar para que, solo por hoy, él no volviera. Una plegaria inútil que nunca, jamás, era atendida. La puerta se abrió con la violencia de siempre, chocando contra la pared y haciendo temblar la única fotografía que todavía tengo el valor de exhibir en la estantería en Pedro, a los 5 años, sonriendo con la cara sucia de chocolate en el Parque del Retiro. Pero el hombre que entró no tenía nada de aquel niño. A sus 19 años, mi hijo era una figura alta y delgada, empapado por la lluvia y envuelto en un olor agrio a tabaco y rabia contenida. La ropa de marca que llevaba, siempre cara, contrastaba dolorosamente con nuestra realidad, y estaba sucia de barro en los bajos. No dijo una palabra solo. Caminó hasta el centro de la cocina, sus pisadas mojadas manchando el suelo que yo acababa de fregar, y me fusiló con la mirada. ¿Dónde está? Su voz sonó grave, un gruñido bajo que hizo vibrar el aire a nuestro alrededor. Mi cuerpo entero se encogió. El cucharón de metal se me resbaló de la mano y cayó dentro de la olla, con un ruido estridente que resonó en el tenso silencio. «No tengo, hijo mío». Mi voz salió temblorosa, un hilo de sonido patético. He cobrado hoy, pero he pagado el alquiler, la luz. Lo que queda es para la compra del mes, tú lo sabes. Su calma se rompió como un espejo. Con un rugido que pareció salirle de las entrañas, barrió con un solo gesto el escurridor de platos. Platos, vasos y tazas que junté con tanto sacrificio volaron y se hicieron añicos en el suelo, convirtiéndose en una alfombra de cristales brillantes. Dio un paso hacia mí, acorralándome entre su cuerpo y el fuego caliente. Su aliento pesado me golpeó en la cara. «Me han dado hasta mañana». Mamá siseó, la voz peligrosamente baja, «en 700 euros, y si no los consigues, ellos no vendrán a por mí. ¿Vendrán a por ti, entendido?» La angustia de Marta es casi real, ¿verdad? Si esta historia ya te ha conmovido, suscríbete al canal para seguir cada paso de este viaje y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos sentir tu presencia junto a nosotros. Mientras él subía las escaleras hacia su cuarto, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar las paredes. Yo me quedé allí paralizada en medio de la cocina. Mi cuerpo no respondía. Solo mis ojos recorrían la destrucción en los trozos de cristal de los platos que compré en las rebajas del Corte Inglés. El arroz de la cena esparcido por el suelo, mezclado con el caldo de las lentejas, y en medio de aquel desorden, mi primer instinto, el instinto de toda una vida, fue arrodillarme y empezar a limpiar. Con las manos temblorosas, empecé a recoger los trozos más grandes, sintiendo el frío del azulejo en mis rodillas. Cada trozo que cogía era como un fragmento de un recuerdo roto.
este plato hondo, donde comió su primera sopa, aquel vaso de Duralex, su favorito cuando era pequeño, porque decía que le hacía sentirse un hombre mayor. El sonido del cristal al ser barrido hacia el recogedor era el sonido de mi esperanza haciéndose pedazos. Le recuerdo con 7 años, volviendo del colegio con las rodillas desolladas y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Siempre me traía un dibujo, una flor que cogía en el parque, o una piedra que le parecía bonita. Para ti, mamá, porque eres la más guapa del mundo, decía. Y me abrazaba las piernas con una fuerza que me llenaba el corazón. No teníamos mucho. Su padre se marchó antes de que él naciera, y yo lo crié con mi sueldo de limpiadora, fregando los suelos de casas donde una sola alfombra costaba más que nuestro alquiler anual, pero éramos felices. Nuestras noches estaban llenas de historias que yo inventaba y de su promesa, repetida como una oración cuando sea mayor. Mamá, seré médico para cuidarte y nunca más tendrás que limpiar la casa de nadie. Yo le creía. Veía en sus ojos la pureza de una promesa que, para mí, era tan sagrada como un juramento hecho en la iglesia. El cambio empezó sutilmente. Alrededor de los 15 años, empezó con el silencio. Nuestras conversaciones a la hora de la cena fueron sustituidas por el sonido de su móvil. Luego vinieron las nuevas amistades, chicos mayores del barrio, con miradas vacías y motos ruidosas. Empezó a llegar tarde, con el olor a tabaco impregnado en la ropa, una ropa que yo no le había comprado, y que él se negaba a decir de dónde venía. Cuando yo le preguntaba, la respuesta era siempre la misma, un gruñido irritado. No te metas en mi vida, mamá. Yo me decía a mí misma que era solo una fase, la edad del pavo, como decían mis jefas sobre sus hijos. Pero en el fondo de mi alma, un miedo frío empezaba a echar raíces. La primera vez que me di cuenta de que algo iba terriblemente mal fue cuando desaparecieron 50 euros de mi bolso. Era el dinero para pagar la factura de la luz. Yo guardaba cada céntimo con un sacrificio inmenso, y ese dinero era sagrado. Cuando le confronté, lo negó con una furia que me asustó. Sus ojos, antes tan abiertos y sinceros, se volvieron opacos, defensivos. Gritó. Me acusó de no confiar en él. Le dio la vuelta a la situación de tal forma que, por un momento, casi le pido perdón. Aquella noche, le oí llorar en su cuarto. Un llanto bajo y desesperado. Mi corazón de madre se rompió, y quise creer que era arrepentimiento. Hoy, sé que no lloraba por lo que me había hecho, sino por el callejón sin salida en el que ya se estaba metiendo. Las llamadas telefónicas empezaron unos meses después. Voces de hombres que no conocía, preguntando por Pedro, con una calma amenazante que me provocaba escalofríos. Al principio, él decía que eran amigos, que eran equivocaciones. Pero la frecuencia aumentó y el tono se volvió más duro. Hablaban de deudas, de plazos, de consecuencias. El miedo dejó de ser una sospecha y se convirtió en un compañero constante. Dormía con el teléfono debajo de la almohada, con el corazón saltando cada vez que sonaba después de las 10 de la noche. Nuestra casa, mi pequeño refugio, había sido invadida por una amenaza invisible que no sabía cómo combatir. Viví este infierno en silencio. La vergüenza era como un muro que me aislaba de todo y de todos. ¿Cómo podía admitirle a mi hermana en Sevilla o a mis compañeras de trabajo que mi hijo, mi niño de oro, me robaba? ¿Que estaba metido con gente peligrosa? En Válicas, las noticias corren rápido, y las miradas de lástima de los vecinos serían peores que cualquier agresión. Veía a otras madres en el mercado hablar con orgullo de sus hijos en la universidad, enseñar fotos de sus primeros nietos, y yo solo sonreía y asentía, sintiéndome una impostora. Yo era Marta, la mujer fuerte que crió a un hijo sola. Nadie podía saber que esa mujer fuerte temblaba de miedo dentro de sus propias 4 paredes. Había momentos, pequeñas grietas de luz en la oscuridad, en los que mi antiguo Pedro parecía regresar. Eran los momentos en los que su desesperación era tan grande que su máscara de tipo duro se caía. Venía a mí, generalmente de madrugada, se sentaba en el borde de mi cama y lloraba como el niño que un día fue. «Ayúdame, mamá», susurraba, con la cara hundida en mis manos. «Te juro que voy a salir de esto. Solo necesito algo más de dinero para pagar a esta gente y luego te juro que cambio de vida.
Solo tú puedes ayudarme. Y yo, ciega por el amor y la esperanza, le creía. Iba al banco, pedía pequeños préstamos, usaba el dinero que guardaba para mi vejez, se lo entregaba todo, aferrándome a esas promesas como una náufraga a un trozo de madera. La primera vez que me empujó, el mundo se detuvo por un segundo. Fue durante una discusión sobre más dinero. Le dije que no tenía más, que estaba en mi límite. Su frustración explotó y me empujó contra la pared del salón. No fue con la fuerza suficiente para hacerme daño físicamente, pero el impacto emocional me derrumbó. El shock de sentir la mano de mi propio hijo usando la fuerza contra mí fue tan profundo, tan visceral, que me quedé sin aire. Le miré, esperando ver arrepentimiento, pero lo que vi fue solo rabia, y debajo de ella, un pánico asustado. En ese momento, la línea invisible entre la manipulación psicológica y la violencia física se cruzó, y supe que nada volvería a ser como antes. Mi vida se convirtió en un doloroso contraste. Durante el día, pasaba 8 horas en pisos de lujo en el barrio de Salamanca. Limpiaba cocinas de mármol más grandes que toda mi casa, pulía pianos de cola donde reposaban fotografías de familias sonrientes en vacaciones exóticas. Veía la facilidad con la que vivían aquellas familias, el amor y el respeto con que los hijos trataban a sus padres, y un dolor profundo me apuñalaba el pecho. Me sentía una espectadora de un mundo al que nunca pertenecería. Un mundo donde las madres no tienen miedo de sus hijos. Luego, al final del día, cogí el metro de vuelta a Válicas, de vuelta a mi realidad, a mi prisión. Intenté buscar ayuda una vez, hace mucho tiempo. Hablé con una trabajadora social del instituto, cuando sus notas empezaron a caer en picado. Me escuchó con aire cansado, dijo que era comportamiento adolescente típico, y me dio un folleto sobre terapia familiar. ¿Cómo podía yo obligar a Pedro a ir a terapia? ¿Cómo podía pagarla? Me sentí juzgada e incomprendida. Esa experiencia me encerró aún más en mi caparazón de silencio. Si ni los profesionales podían ayudarme, ¿quién podría? Estaba sola, completa e irremediablemente sola. Ahora, mi rutina diaria es un manual de supervivencia. Escondo el poco dinero que tengo en lugares diferentes, dentro de una bolsa de arroz, enrollado en un calcetín viejo en el fondo del cajón, debajo del colchón. Me estremezco con cada sonido fuerte, con cada portazo. Cuando cocino, me aseguro de que los mangos de los cuchillos estén girados hacia la pared, lejos de su alcance. Mi casa ya no es un hogar. Es un campo de minas donde camino de puntillas, intentando desesperadamente no activar la siguiente explosión. Ya no soy una madre, soy una carcelera y una rehén, todo al mismo tiempo. Y allí estaba yo, de rodillas en el frío suelo de la cocina, con un trozo de cristal en la mano. La sangre empezó a brotar de un pequeño corte en mi dedo, una gota, roja y viva, que cayó sobre el azulejo blanco. Miré esa gota de sangre, mi sangre, y su amenaza resonó en mi cabeza con una claridad terrible. Ellos no vendrán a por mí, vendrán a por ti. Y por primera vez, la tonta esperanza de que mi niño todavía estaba en algún lugar dentro de ese monstruo, empezó a morir. El miedo por mí misma, por mi vida, empezó finalmente a gritar más fuerte que mi amor de madre. Aquel pequeño corte, aquella gota de sangre, fue el punto y final. Supe, con una certeza que me helaba hasta los huesos, que tenía que hacer algo. La noche de hoy no podía ser solo una noche más, tenía que ser la última. Aquella gota de sangre en el azulejo blanco fue como un despertador para mi alma adormecida. El corte en mi dedo era superficial, una nimiedad que apenas ardía, pero la herida que se abrió dentro de mí en ese instante fue la más profunda de todas. Era la herida de la verdad de que mi amor por sí solo no iba a salvarle. La verdad de que, al intentar protegerle del mundo, yo había permitido que él me destruyera. Y sobre todo, la verdad de que la amenaza que me susurró al oído no era una fantasía. Era una promesa. Vendrían a por mí. Y yo, allí de rodillas, en medio de los añicos de mi vida, me di cuenta de que no quería morir, ni por él, ni por nadie. La esperanza de madre dio su último aliento, y en su lugar, nació una fuerza que no sabía que poseían el instinto de supervivencia. Me levanté despacio, con las rodillas crujiendo en señal de
Protestan, ignoré el desorden a mi alrededor y caminé hacia el cuarto de baño. Me lavé el corte con agua fría, viendo cómo mi sangre se mezclaba con el agua y desaparecía por el desagüe, como si estuviera limpiando simbólicamente los restos de mi sacrificio. Me enrollé un trozo de papel higiénico alrededor del dedo y volví al salón. Mi objetivo era el teléfono fijo, un aparato antiguo y amarillento que descansaba en una mesita en la esquina. Parecía pesar 1 tonelada cuando lo cogí. Mis dedos temblaban al posarse sobre los números, pero mi determinación era de hierro. Por un segundo, la imagen de su rostro de niño, durmiendo serenamente en mi regazo, casi me hizo vacilar. Pero justo después, vino la imagen de sus ojos llenos de odio a centímetros de los míos. Respiré hondo y marqué los 3 números que me juré a mí misma que nunca marcaría: AN091. La voz al otro lado de la línea fue tranquila y profesional. La mía, para mi sorpresa, también no tardaron mucho. 2 golpes. En la puerta, firmes y discretos, no el estruendo que yo imaginaba. Abrí la puerta y me encontré con 2 agentes de la Policía Nacional. Eran jóvenes, con expresiones serias y profesionales. Vieron mi dedo envuelto en papel. Miraron por encima de mi hombro los cristales rotos en el suelo de la cocina, y sus ojos transmitieron un entendimiento silencioso. En ese momento, oí pasos en la escalera. Pedro bajó, atraído por el ruido, con el móvil en la mano. Su expresión pasó de la curiosidad a la confusión y finalmente a un horror mezclado con furia cuando vio los uniformes. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi la traición explotar. ¿Qué es esto? Su voz era un siseo venenoso. «Mamá, ¿qué has hecho?» «He hecho lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondí, y por primera vez en años, mi voz no tembló. Los agentes dieron un paso adelante, pero levanté una mano para detenerlos. Necesitaba ese momento. «¿Cómo has podido?», gritó él, su voz quebrándose. «¿Vas a entregar a tu propio hijo a la policía? ¿Después de todo lo que te dije? ¿Vas a dejar que me lleven?» Dio un paso hacia mí, pero uno de los policías se interpuso entre nosotros. Le miré a los ojos, por encima del hombro del agente, y dejé que todo el dolor y todo el amor que aún sentía fluyeran en mis palabras. «Estoy haciendo esto precisamente porque soy tu madre, Pedro porque te quiero. Pero quererte no puede significar morir contigo. Este amor enfermizo, que me consume y te destruye, tiene que acabar. No puedo seguir siendo tu cómplice, tu banco, tu saco de boxeo. Elijo vivir. Y le rezo a Dios para que, un día, esto te ayude a elegir vivir también». El sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas fue el sonido más horrible y, al mismo tiempo, más liberador que he oído jamás. No se resistió. Solo se quedó allí, mirándome, con los ojos rebosantes de una mezcla de odio, miedo y una chispa de incredulidad. Se lo llevaron en silencio. Me quedé en la puerta, viéndolos bajar las escaleras hasta desaparecer en el rellano de abajo. La puerta del portal se cerró, y el sonido del coche de policía al alejarse fue lo último que oí. Y luego, el silencio. Un silencio absoluto, pesado, que llenó cada rincón del piso. Un silencio que no era de paz, sino de vacío. Volví adentro y cerré la puerta. Miré mi cocina destrozada, los cristales rotos que aún brillaban en el suelo. Estaba sola, terriblemente, dolorosamente, finalmente sola. La batalla había terminado. Y ahora tenía que aprender a vivir con mi victoria. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Después de que la puerta se cerró y el sonido del coche de policía se desvaneció en la noche lluviosa, el silencio que se instaló no fue de paz, sino de un vacío ensordecedor. Por un largo momento, me quedé allí, en medio del salón, mirando el rastro de destrucción en la cocina. Y entonces hice lo único que sabía hacer. Empecé a limpiar. Con un recogedor y una escoba, barrí cuidadosamente cada trozo de cristal, cada pedazo de nuestra vida rota. El sonido de la escoba arrastrándose por el suelo era metódico, casi meditativo. No lloré, las lágrimas parecían haberse secado para siempre. Cada trozo que depositaba en la basura era un adiós a la madre que se anulaba, a la mujer que vivía con miedo, a la esperanza enferma de que el amor pudiera curar
lo que solo él mismo podía arreglar. Cuando el suelo quedó finalmente limpio, lo fregué con lejía, hasta que brilló, como si pudiera borrar no solo la suciedad, sino también los recuerdos dolorosos. Aquella noche, por primera vez en años, dormí sin sobresaltos, en un silencio que, poco a poco, empecé a entender no como vacío, sino como espacio en espacio para mí. Los meses que siguieron fueron una lenta reconstrucción. Por recomendación de una de las agentes que me atendió, busqué un grupo de apoyo para familiares de toxicómanos, el proyecto Hombre en una parroquia cerca de casa. La primera vez que entré en aquella sala y vi los rostros de otras madres, padres y esposas, sentí como la muralla de vergüenza que había construido a mi alrededor empezaba a derrumbarse. Al contar mi historia en voz alta, con la voz temblando al principio y luego ganando firmeza, sentí que me quitaba un peso de los hombros. No estaba sola mi dolor, mi miedo, mi culpa. Eran sentimientos compartidos. Empecé a recibir cartas de Pedro, escritas desde el centro de rehabilitación donde lo habían enviado. Las primeras estaban llenas de rabia y acusaciones, pero, con el tiempo, el tono cambió. La rabia dio paso a la confusión, y la confusión a un arrepentimiento tímido y doloroso. Eran palabras sencillas, mal escritas, pero en ellas empecé a ver los primeros destellos del niño que había perdido. 6 meses después de aquella noche, decidí visitarle. La sala de visitas era un lugar frío e impersonal, pintado de un blanco estéril que no tenía nada que ver con los colores de nuestra casa. Cuando entró, mi corazón dio un vuelco. Estaba más delgado, con el pelo cortado al cero, y sus ojos ya no ardían de furia. Había en ellos una tristeza profunda, una madurez que nunca antes había visto. Nos sentamos frente a frente y separados por una mesa de formica. Las primeras palabras costaron en salir. Fue él quien rompió el silencio. Mamá, su voz era casi un susurro en perdóname. Por todo, Ann, por el dinero, por los gritos, por haberte hecho vivir en un infierno en perdóname. En ese momento, las lágrimas que creí secas volvieron, pero no eran de dolor, eran de alivio. Extendí mi mano por encima de la mesa y toqué la suya. Te perdono, hijo mío, pero el perdón más importante ahora es el que tienes que darte a ti mismo. Tienes que merecer esta segunda oportunidad. Hoy, un año después, mi vida es irreconocible. Mi pequeño piso en Vallecas ha vuelto a ser mi refugio. Pinté la pared del salón de un amarillo claro y compré platos nuevos, de colores. Sigo yendo a las reuniones del grupo de apoyo, pero ahora voy más para escuchar y ayudar a los que llegan que para buscar ayuda. Pedro continúa su tratamiento. El camino es largo y difícil, y no hay garantías. Hablamos por teléfono todas las semanas. Nuestras conversaciones son tranquilas, honestas. Él habla de sus progresos, de sus miedos, y yo le escucho, no como su salvadora, sino como su madre, ofreciendo un amor que ahora tiene límites. Un amor que es, por eso mismo, más fuerte y más verdadero. Entendí la lección más dura de todas, aunque, a veces, el mayor acto de amor no es sujetar con fuerza, sino soltar, aunque eso nos rompa el corazón. Salvé mi vida para darle la oportunidad de que él salvara la suya. Y en este silencio pacífico de mi casa, encuentro una nueva esperanza. No la esperanza ciega de antes, sino una esperanza serena, de que, al final, quizás ambos tengamos una segunda oportunidad. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Incluso si ese gesto fue para ustedes mismos. Dejen un corazoncito. Sí. ¿Creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza? Han pasado 3 años. La luz del sol del domingo entraba por la ventana de la cocina. La misma ventana que antes era solo un marco para noches de lluvia y miedo. El piso en Vallecas seguía siendo modesto, pero ahora estaba lleno de vida. Macetas con geranios rojos adornaban el alféizar, y las paredes, antes desnudas, exhibían nuevas fotografías. En una de ellas estaba yo en la playa de Valencia, sonriendo, con los pies en la arena. En otra, estaba con mis nuevas amigas del grupo de apoyo, celebrando el cumpleaños de una de ellas. El olor que flotaba en el aire no era de ansiedad, sino de pimientos asados y tortilla de patatas. Preparaba la comida del domingo, un ritual que he recuperado con alegría. A mis 53 años,
Las arrugas en mi rostro seguían ahí, pero ahora parecían más surcos de sonrisas que de preocupación. Mi pelo canoso, que antes era una señal de abandono, ahora lo llevaba con cierto orgullo, como una medalla de supervivencia. Sonó el timbre, y mi corazón dio un vuelco. Pero ahora era un vuelco de alegría. Fui a abrir la puerta, y allí estaba Elan Pedro. Con 22 años, era un hombre. Su rostro había ganado contornos más firmes, y su mirada era limpia, serena, ya no llevaba ropa de marca para ocultar sus inseguridades. Vestía una camisa sencilla y vaqueros. En sus brazos traía una fuente con un postre. ¡Qué bien huele, mamá!, dijo, dándome un beso en la frente. Su abrazo era firme. ¡Protector! Entró, dejó el postre en la encimera de la cocina y empezó a poner la mesa, un gesto simple que para nosotros significaba un mundo entero. Terminó su programa de rehabilitación hace un año y ahora trabaja como aprendiz en un taller de carpintería en el barrio. Es un trabajo duro, que le ensucia las manos, pero que le ha limpiado el alma. Todas las semanas me entrega una parte de su sueldo, no porque yo se lo pida, sino como un acto de reparación que él mismo se impuso. Nos sentamos a la mesa para comer, y nuestra conversación fluía con la naturalidad que pensé que había perdido para siempre. Me contó sobre un mueble que estaba restaurando, y yo le hablé de un libro que estaba leyendo. Reímos, compartimos el silencio cómodo de quienes ya no necesitan palabras para entenderse. Después de comer, mientras tomábamos café, me miró las manos, que ahora sostenían la taza con firmeza. «¿Sabes, mamá?», empezó con la voz baja y seria. A veces, en el taller, uno de los chicos más jóvenes empieza a hacerse listo, a hablar de dinero fácil. Y yo le cuento mi historia, le cuento lo que te hice. Y le digo que la noche en que llamaste a la policía no fue la noche en que me traicionaste. Fue la noche en que me salvaste la vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Las mismas lágrimas de alivio que lloré en la sala de visitas. Extendió su mano por encima de la mesa y apretó la mía. El ciclo de dolor se había roto. En aquella pequeña cocina de Vallecas, madre e hijo, ambos, supervivientes, habían encontrado no solo el perdón, sino algo mucho más valioso en la paz. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,